Nosotros en nuestro medio usamos bastante la palabra obra. Esa palabra obra en el diccionario significa cosa hecha o producida por un agente. El agente es aquel que gestiona, es aquel que hace. Y nosotros somos agentes. Desde que nacemos, ya venimos haciendo obras. Cuando un bebé recién nacido tiene hambre, ¿qué es lo que hace él? Llora. Él ahí comienza a hacer algo para que sus padres se den cuenta que algo está pasando en él. Viene su mamá y le da su comida y ese bebé se tranquiliza. Es una acción del bebé, es una obra que él hace. Asimismo, si el bebé se ha ensuciado su pañal, hace lo mismo. Llega la mamá, lo limpia y ahí está el remedio. Cuando este bebé crece un poco más, al año y medio más o menos, que ya tiene un poco de razón de sus cosas, de sus pertenencias, tiene sus juguetes ahí, pero llega otro niño y agarra un juguete, puede tener 10, 20 juguetes, pero le tocan uno, ¿cuál es su obra? ¿Cuál es su reacción? ¿Qué es? Ir y quizás arrebatarlo con todas sus fuerzas ese juguete. Es algo que sale repentino de él. Es ahí donde los padres tenemos que tener cuidado y estar diciendo, hijo, no es bueno hacer eso, tenés que compartir y enseñarle a compartir a los niños. Y así también al otro bebé que llegó y tocó el juguete, tienes que pedirlo prestado. También tenemos que enseñarle a tener buenos modales, porque esas reacciones, esas obras que están saliendo de él, eso va a continuar haciéndolo y en su momento, si no se le pone un paro, va a ser una costumbre ya en él. Es por eso que hay que a los niños irles enseñando desde pequeños cómo deben de obrar. Y ya nosotros, grandes, ya sabedores, aún así, hay reacciones y hay acciones nuestras que pueden ayudar a otros o pueden destruir a otros. Nuestras obras, las cuales hacemos, pueden ayudar o pueden destruir. Por eso a esta prédica le he puesto cuáles son nuestras obras. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo cual estamos ayudando o estamos destruyendo. Y para esto debemos de estar analizando día tras día nuestras obras, analizándolas delante del Señor, nuestras acciones. Porque miren lo que dice Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias, todas nuestras obras, aparentemente para nosotros, buenas, pero para el Señor son trapos de inmundicia. A la luz de las Escrituras, si nos estamos analizando cómo estamos obrando nosotros, qué es lo que estamos haciendo, vemos que las cosas buenas nuestras no nos ayudan para nada.
delante de los ojos de Dios. Trapos de inmundicia. ¿Qué pasa si se nos acerca alguien? Pongamos un borracho con sus trapos sucios. Aparte de eso, se ha hecho sus necesidades. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? Queremos decirle, pártate, vete. Y esa es nuestra reacción, ese es nuestro obrar cuando hay alguien así a la par nuestra. Y aquí nos está diciendo el Espíritu Santo que nuestras acciones justas, nuestras justicias son así. Son como ese trapo de inmundicia, como ese hombre que huele mal. Lo aborrecemos. Así son nuestras justicias delante de Dios. Es por eso que debemos de analizarlo todos los días delante de Él, con su palabra y en su presencia. Solo analizando este verso ya nos damos cuenta de cómo Dios ve nuestras justicias, de cómo Dios ve nuestras obras. Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si no analizamos nuestra vida, si no oímos a los demás que quizás nos llaman la atención en algo, seguiremos en nuestras maldades y seremos llevados como el viento. Y ustedes saben para dónde vamos. Alejados de Dios. Es por eso que debemos de analizar nuestras obras, nuestras reacciones. A veces nuestras reacciones son prontas y las hacemos fácilmente, sin analizarlas, sin pensar. ¿Por qué? Por lo que somos. Si queremos analizar nuestras obras, debemos de entender dos cosas. Primero, entender que nuestra naturaleza solo hace lo que a Dios no le agrada. Debemos de entender que todas nuestras obras que hagamos, muy bien sean, a Dios no le agradan. Y podemos poner el ejemplo de Caín. Dios le dijo, traed una ofrenda. No dijo qué tipo de ofrenda, pero Caín trajo lo mejor de la tierra, y así dice la palabra. Lo mejor de lo que él había hecho, de lo mejor que él había sembrado, eso lo trajo. Y Dios vio esa ofrenda no con agrado. Es por eso que debemos de estar analizando nuestras vidas delante del Señor. Porque Él nos pide algo. Que sean sus obras y no nuestras obras. Nuestras acciones se ven obligadas a realizarse por nuestra naturaleza pecaminosa que tenemos. Desde la caída de Adán, la desobediencia de él, desde ahí para acá, todos los que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. El obrar siempre el mal. Por esa razón debemos de entender y comprender y analizarnos y decirle cuáles son nuestras obras. Pablo menciona las obras de la carne que habla en Gálatas 5, del 19 al 21.
Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Quiere decir que hay más, hermanos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne que Pablo menciona. Las obras que de nosotros salen. Tarde o temprano sale algo de lo que hay acá. Es fácil leer este verso y decir, adulterio, fornicación. Es fácil decir, idolatría, cuando pensamos en los en otros en otras religiones. Es fácil decir borracheras, no, no tomo. Pero que Dios nos dé ojos analizando esto para entender. Es fácil decir adulterio cuando no me he acostado con otra mujer o cuando una mujer no se ha acostado con otro hombre. Podemos decir, sí, me he adulterado. Pero vean lo que dice Mateo 5:28. Y esto lo dijo Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ayer, esto lo preparé en la mañana, lo terminé. Y en la tarde que ya vendíamos con mi esposa de Coayúa, puse en la memoria ando el curso de Proverbios. Y el hermano llegó a este verso. Y muchas veces no entendemos lo que dice. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El hermano explica ahí. Cuando dice, ya adulteró con ella tiene parte de pecado. También a ella se le culpa de pecado ahí. No solo al hombre. Sí, el hombre pensó, codició, pero ¿por qué? ¿Por qué? Hermanas, ¿cómo nos estamos vistiendo? No, aquí nadie me va a ver. Un descuido se les puede contar a ustedes por pecado. Una media pierna que se les vea y alguien maquinó maldad, se les puede contar como pecado a ustedes, según lo que dice la palabra. Es por eso que el día que David no fue a la batalla, no se sabe por qué, podía estar enfermo o algo, pero él no fue. Y él subió a la azotea y cuando volvió a ver, vio a Betsabé bañándose. También Betsabé tenía parte y culpa por cómo estaba. Muchas mujeres pueden decir, pero en mi casa. Sí, pero debemos de entender
y no nos pertenece nuestro cuerpo. Es templo y morada del Señor. Debemos de cuidarlo. A veces podemos decir, no, pero no he adulterado, sí, porque pensamos en la acción, en ejecutarlo. Pero Jesús va más allá. Y ya lo pensaste y lo codiciaste, ya adulteraste. Y esas son nuestras obras. Y eso es lo que hay aquí. Es por eso que debemos de analizarnos todos los días en la presencia del Señor y decirle, Señor, perdóname. Hay suciedad en mí todavía. Mis trapos de inmundicia, Señor. Cuando decimos también de homicidios, no, yo no he matado a nadie. No le he dado muerte a nadie. Veamos Santiago, capítulo 3, del 6 a 10. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Con nuestra boca podemos matar a nuestro hermano. No es necesario tener una herramienta para hacerlo. Llegamos a hacerlo hablando en mal de él. Nos hacemos homicidas delante del Señor. Por esa razón, nuestra naturaleza nos lleva a hacer todo lo que no le agrada a Dios, hermanos. Todo lo que no le agrada a Dios. Debemos de tener cuidado y pedirle al Señor sabiduría en cada cosa que hacemos. Lo primero es entender que todo lo que yo haga no le va a agradar a Dios. Lo segundo que debemos de entender es que necesitamos la intervención divina en nuestros corazones siempre. No solo hoy, no solo cuando tengo un problema grande, que muchas veces, ay Señor, ayúdame. Hasta ahí nos acordamos, sino que necesitamos la intervención divina siempre, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y aún en nuestro sueño, hermano. Que Dios ponga nuestros pensamientos puros en nuestro corazón, aún cuando estemos dormidos. Necesitamos la intervención de Dios. La intervención divina, ¿qué es? Es la participación de Dios en nuestros asuntos.
es que Dios esté allí presente en todo lo que nosotros hacemos. Desde que nos levantamos, que Él esté allí. La participación divina. En la misma oración que Jesús dio de cómo debíamos orar en Mateo 6, del 9 al 13. Ahí mismo Él nos enseña a cómo debemos de pedirle al Señor. Y dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hágase tu voluntad. Muchas veces oramos esto y no lo ponemos en práctica, porque la mayoría de veces hacemos nuestra voluntad. Hacemos lo que nosotros queremos. Y hasta veces, cuando no vemos que se vaya a hacer lo que yo quiero, queremos ayudarle al Señor. Hágase tu voluntad, no solo en el cielo, sino que también aquí en la tierra. Pero yo me preguntaba cuando leía esto, ¿cuánto creemos de esto, hermanos? ¿Cuánto creemos en esto? ¿Verdaderamente dejamos que Él haga su voluntad en nuestras vidas? ¿Verdaderamente le estamos entregando al Señor? Interviene hoy, Señor. Interviene hoy. En todo este día interviene en mis asuntos. Es doblegarnos. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Más abajo dice, líbranos del mal. Pero a veces nosotros andamos buscando el mal. Necesitamos verdaderamente entender esto y creer. Cuando creamos, vamos a dejar que Él obre, que Él haga su voluntad. Y pudiéramos decir, quizás ya no hay misericordia para mí, viendo todo nuestro pasado. Pero miren, nuestro padre Abraham, Dios le dice en uno de los encuentros que tiene con él, te haré padre de multitudes. Esa es la palabra que él recibe. Te haré padre de multitudes. Y quizás llega donde Sara y le dice, Sara, Dios me dijo que me va a ser padre de multitudes. Pasa un año, pasa otro año, hijo. Y vuelve a tener otro encuentro y le dice, te haré grande en la tierra y vas a ser padre de multitudes.
y las naciones serán bendecidas por tu vida. Y vuelve a llegar donde Sara. Sara, hoy dijo que van a ser las naciones bendecidas por mi vida. Y Sara ya, quizás ella decía, no puedo, no puedo. Un día de esos tiene la mejor imaginación. Métete con Agar y va a tener un hijo, el cual va a ser nuestro. Y el otro, sí, está bien. Nace Ismael. Para Abraham, la palabra se había cumplido. Ahí tenía Ismael, hijo de él. Y la palabra se le había dicho, vas a ser padre. Y él ya era padre. Él ilusionado por tener ahí a su hijo, Ismael. Pero en otro encuentro más adelante, ya quizá habían pasado 12 años, le dice, Abraham, te haré padre de multitudes. Sí, Señor. Yo sé que me vas a hacer padre de multitudes. Aquí tengo a Ismael. No, Abraham. Ismael no será. ¿Pero qué de Ismael? No lo voy a bendecir. Pero Ismael no será el hijo de la promesa. Es con Sara que vas a dar al hijo de la promesa. Imagínense, cuando llega otra vez donde Sara, Abraham, y le cuenta, dice el Señor, que no es Ismael. Y Sara, yo ya no puedo. Pero así me dijo el Señor. Y comienza una obra de Dios en esas vidas, Señor. A rejuvenecerlos, dice la palabra que los rejuveneció. De tal forma que ella volvió a tener la regla, volvió a hacer todo y pudo tener al hijo de la promesa. Pero la obra de Dios ahí, no la obra de la carne, no la obra nuestra, queriéndole ayudar al Señor, sino que la obra de Dios. Aun cuando ya estemos, hermanos, diciendo yo ya no puedo, ahí es cuando Él hace su voluntad en nuestras vidas. Cuando verdaderamente le entregamos todo al Señor. Hasta ahí nuestro padre Abraham entendió que no podemos hacer nuestras obras y que la gloria, toda la gloria debe de ser para el Señor cuando Él hace su obra en nuestras vidas. Por eso hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Esa es la oración. Pero de veras, entreguémosle eso al Señor. Nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestra conciencia, nuestros sentimientos. Por eso dice Proverbios 23, dame, hijo mío, tu corazón
Y es algo que el Señor nos lo pide día tras día. No solo la primera vez que aceptamos al Señor. No solo la primera vez que levantamos nuestra mano. Sí, voy a aceptar. Ese es el primer paso. De ahí vuelve a decirte, hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Porque Él quiere que doblegues todo ante Él. Él quiere que doblegues tu voluntad, lo que tú quieres hacer. Él quiere que vos se lo entregues y digas, Señor, esto es lo que yo quiero, pero no sé cuál es tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Guíame por tus caminos. Entregarle nuestros deseos, aquellas cosas que nos gustan. Algún muchacho que me gusta, alguna muchacha que me gusta. Antes de tomar la decisión de algo, entregárselo al Señor. Antes de decir sí, o cuando comienza aquello, Señor, eso es de ti o es mío. Háblame, dirígeme, líbrame de hacer el mal. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Aún aquí en la congregación debemos de ponerle al Señor en el altar todo. Aún aquí, si te gusta alguien, primero ponlo en el altar para que Él te diga, sí, ese es, esa es tu promesa. O te diga no. En Romanos 12, 1 y 2 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra presentáis, como dice ahí, en el griego es paristemi, quiere decir estar junto a, exhibir. Él nos dice que presentéis vuestros cuerpos, que exhibáis tu cuerpo ante el Señor. Pero dice en sacrificio vivo. En sacrificio vivo puesto en el altar. Ahí Él quiere hacer algo. ¿Y qué pasa, hermanos, cuando hay una ofrenda en el altar? ¿Qué pasa si hay una ofrenda en el altar? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo? Se consume porque fuego cae sobre ella y es consumida. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestro cuerpo, con nuestras obras, con nuestra carne, que presentemos ahí nuestro cuerpo y Él va a quemar esa ofrenda.
lo que no le agrada, Él ahí lo quema, hermanos. Nuestros deseos, nuestra voluntad, doblegándola al Señor. Él quiere que pongamos frente a Él a exhibir nuestros cuerpos en el acto de sacrificio viviente, literalmente poniéndonos en el altar para que Él consuma nuestra naturaleza, para que Él consuma lo que yo soy. Literalmente poniendo nuestros trapos de inmundicia, nuestras obras, hermanos. Y el Señor va a hacer una obra en ti. Dice también, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Debemos de entender y analizar nuestras obras, porque así vamos a también a ver cuáles son las obras de Dios y vamos a querer hacer sus obras. La palabra conforméis en el griego es susgematizó, que significa formar en forma parecida, es decir, conformar al mismo patrón. No os conforméis a este siglo. Cuando dice que no te hagas al mismo patrón de esta edad, a como estamos viviendo hoy, como está el mundo, no nos conformemos en nuestro corazón a ser igual a ellos. Que no sea el mismo patrón, algo parecido con ellos. Y el Señor nos manda y nos dice que Él no quiere que seamos como los impíos. Él quiere que seamos como Él. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa palabra, transformaos, es la palabra en el griego metamorfo, que quiere decir metamorfosis. Metamorfosis es una transformación o un cambio de la forma. Etimológicamente procede del latín, metamorfosis, y su vez del griego, metamorfosis. Esta palabra está formado por meta, que es más allá o después de, mor, que es forma o estructura, y osis, aplicado a nombres para indicar acciones, condiciones o estado. Dios quiere hacer un cambio radical en nuestras vidas, un cambio radical en nuestras obras, un cambio radical de lo que nosotros somos, hacer esa metamorfosis en nuestras vidas. Por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor quiere hacer todo eso en nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer? Presentarnos a Él, exhibirnos a Él, Señor. Me veo a la luz de este espejo y veo que estoy mal. Y veo que mis obras no están conforme a las obras que tú quieres que haga. Necesito que hagas un cambio en mi vida. Necesito que intervengas en cada asunto en mi vida. Eso es lo que necesitamos hoy en día, hermano.
que nuestra mente sea renovada. El sumo sacerdote tenía unas letras puestas aquí. Decía santidad Jehová. Que nuestros pensamientos sean santos. Debemos de hacer las cosas como a Él le agrada. Pero para eso debe de consumir lo que somos. Hay esperanza. Solo debemos de ponernos en el altar. Imagínense Jacob. ¿Qué significa Jacob? Jacob significa usurpador. Significa torcido. Y en la vida de él hemos escuchado muchas prédicas de que así somos como él. Buscamos nuestros propios beneficios siempre. Lo que me va a servir a mí. Y en la vida de Jacob, ustedes se recuerdan la historia, él viene y engaña a su padre. ¿Y qué le toca a él? Huir. El tramposo comenzó a huir. Pero llega a un lugar, cuando va huyendo, en Génesis 28, a un lugar donde él se acuesta y tiene un sueño, donde ángeles subían y ángeles bajaban. Y dice ahí que arriba miraba al Señor. Ahí arriba de la escalera esa que él miraba al Señor. Y cuando se levanta él, dice en el versículo 18, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad. Betel significa casa de Dios. Él llamó a esa piedra, a ese lugar, casa de Dios, porque vio descender ángeles y subir ángeles y al Señor vive. Pero él continúa su vida y su viaje. Sigue de torcido, sigue de engañador. No estoy muy al tanto cuántos años pudieron pasar. Y él sigue ahí viviendo su vida, aunque había tenido ese encuentro con el Señor. Pero ya cuando sus fuerzas se iban acabando, ya cuando él regresaba hacia donde su hermano, en Génesis 32, él ya miraba su necesidad. Y es lo que, si analizamos nuestra vida, llegaríamos a ver cuál es nuestra necesidad. En Génesis 32, dice que él ya venía y su hermano iba con 400 hombres
Cuando supo que Jacob iba, él salió con 400 hombres para destruir a Jacob. Pero Jacob ya no tenía fuerzas, hermano, en sí mismo. Por lo tanto, él dijo, este me va a destruir. Este me va a acabar. Dice que mandó primer grupo, mandó el segundo grupo. Después mandó a su esposa y a sus hijos. Y él se quedó en un lugar donde lo visitó un ángel. Y él le dijo, hoy no te dejaré. Se asió del ángel. Y él le dijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Él sabía de que si él iba así como estaba, no iba a vivir. Pero si iba con la bendición de Dios, iba a ser algo diferente en su vida. Viene el ángel y le parte su muslo como señal de que había sido bendecido. Y es lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Vean lo que dice en el versículo 30 del capítulo 32 de Génesis. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. A Dios ya no lo vio de lejos, ya no lo vio allá arriba, sino que lo vio cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones hoy. Pero debemos de doblegar nuestras fuerzas. Debemos de entregarle todo al Señor. Miren lo más lindo, que hasta el nombre le cambió. Ya no lo llamaban el torcido. Hoy le decían príncipe con Dios, Israel. Y es a lo que Dios nos quiere llevar. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El príncipe de los cielos en mí. El príncipe que está con Dios ahí arriba, su hijo unigénito en mí. Solo lo que me pide es entregarle todo. Y Él va a hacer su obra en nuestro corazón. Necesitamos, hermanos, que entendamos hoy en día qué naturaleza tenemos. Y necesitamos decirle al Señor que intervenga en todos nuestros asuntos. En todos nuestros asuntos. Por más pequeño que lo veamos, pedirle la guianza al Señor. Y cuando Él comience a hacer eso, se comenzará a ver el fruto del Espíritu que dice Gálatas 5:22. Se empezará a ver ese fruto en nuestras vidas. Que dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El Señor nos llama a eso, a que le entreguemos todo nuestro ser. Y cuando eso suceda, veremos su gloria, hermanos, lo que estábamos cantando hoy. Veremos su gloria. Tuya es la gloria, tuya es la honra,
Y es ahí donde se cumplirá lo que leía Paqui en nuestras vidas. Porque si nuestras obras son trapos de inmundicia para Él, sus obras que son para nosotros, hermanos, son nuestras vestiduras blancas, las cuales nos cubren lo que verdaderamente había en nuestro corazón. Nuestras vestiduras blancas, y necesitamos vestirnos. Necesitamos vestirnos de lo que Él es, de esas vestiduras blancas, de esas obras que Él quiere hacer en nuestras vidas, que Él quiere hacer en nuestros corazones. Y esas obras, hermanos, de las cuales hablamos de hacer, es para que otros también vean las obras de Jehová, para que otros también vean cuál poderoso es nuestro Dios, y que Él toque esos corazones, viendo a Cristo en nosotros, viendo nuestras vestiduras. Él es fiel y poderoso para guardaros sin caer. ¿Creemos eso, hermanos? Debemos de creerlo. Él es fiel y poderoso para hacernos puros, para hacernos santos, para hacernos agradables al Padre. Pero solo debemos de decirle, Señor, cambia mi nombre, cambia mi nombre, cambia mi vida, cambia mi corazón. Pongámonos de pie, hermanos. Que dobleguemos todo nuestro ser, que dobleguemos todo al Señor. Y hay esperanza en Él. Hay esperanza para alcanzar lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Quién soy yo para que te